Hola a todos, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Edinson Guanches por acá, si me indican por favor en el panel de preguntas si me oyen correctamente y si ven mi pantalla, por favor, para continuar con nuestra presentación. Si me oyen correctamente. Muy bien, perfecto, excelente. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación el día de hoy. Hoy tenemos un seminario bien interesante. Hemos llamado a este seminario Incorporación de requisitos sismo resistente en el diseño arquitectónico de edificaciones de hormigón armado, a pesar de que también voy a hacer mención a ciertos casos con estructuras de acero. Vamos a hablar un poco de el aspecto de diseño y constructivo. Este seminario tiene un enfoque muy de tipo llevar el aspecto estructural al diseño arquitectónico. ¿Qué significa esto? Bueno, que es una excelente herramienta para fijar criterios para el que está vinculado al mundo de la arquitectura, el que está en el área de gerencia de proyectos, el ingeniero estructural que de igual forma desea fijar otros conceptos relacionados con técnicas de mejoramiento, el cómo acoplar ambas especialidades, etcétera, y simplemente ver un poco lo que ocurre en el mundo estructural y que de alguna manera influye en lo que es la propuesta arquitectónica. ¿Qué es lo que hacemos acá? Bueno, yo simplemente deseo transmitir mediante este seminario y en el programa de formación que les presentaré al final de este webinar, quiero transmitir un poco lo que ha sido nuestra experiencia en la interacción entre el proyecto arquitectónico y el proyecto estructural. Este programa de formación está enfocado a presentar numerosos proyectos, una cantidad importante de proyectos de edificaciones, proyectos donde atendemos todo lo que es la parte constructiva, qué ocurre con los planos, qué ocurre con las memorias de cálculo, cuáles son los problemas en la concepción estructural que ha tenido que solucionar el arquitecto, cuáles son los problemas arquitectónicos que ha tenido que solucionar el ingeniero estructural. De manera que vamos a presentar una gran cantidad de casos. El día de hoy incluso les voy a mostrar algunas imágenes de algunos de esos proyectos, de algunas de estas experiencias, para que también de igual forma puedan comentar y puedan interactuar conmigo a través del chat y vamos conversando en relación a estas cosas que estaremos revisando. Por sí, bueno, ya de entrada vemos acá dos imágenes de proyectos bien interesantes con lo que en su momento logramos conseguir soluciones estructurales bien importantes y ya de antemano les comento que realmente esto para mí es una gran satisfacción, el poder tener un equipo de proyecto donde esté muy bien integrado el trabajo del arquitecto con el resto de las especialidades, para mí es algo importantísimo. Los que han tenido la oportunidad de asistir a estos seminarios sabrán que he estado mucho en el área de la integración del ingeniero geotécnico con el ingeniero estructural y hemos abierto esta nueva brecha que tiene que ver con la integración entre la arquitectura y la estructura. Y son áreas que realmente deben trabajar en conjunto, deben trabajar como equipo y es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy desde el punto de vista técnico, sin irnos a las ecuaciones, sin irnos a la parte pesada del cálculo numérico, porque lo que queremos ver es criterios, soluciones, cuál es el problema que existe, qué es lo que se hace y también escuchar un poco la experiencia de todos ustedes, de todos los participantes. Agradezco a todos los que nos saludan por acá. Tenemos una audiencia bien nutrida el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar. Como les decía, mi nombre es Edinson Guanche, me desempeño como gerente de proyectos de construcción. Muchos de estas imágenes que revisaremos el día de hoy son proyectos en los que he participado ya sea en el área estructural, en el área geotécnica o en el área de gerencia de proyectos y me desempeño como ingeniero consultor en el área estructural y geotécnica desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista docente, como profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña y esta área que vamos a revisar el día de hoy es una adaptación de lo que típicamente enseño en la maestría de Ingeniería Industrial dentro del campus de Terrassa en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona y es una experiencia bien interesante porque allí me toca enseñar estas cosas a ingenieros industriales, incluso a ingenieros mecánicos, a ingenieros del área incluso aeroespacial y aeronáutica. Es una experiencia bien interesante porque
es cómo integrar todos estos conceptos en diferentes áreas, en diferentes especialidades. Por eso me gusta transmitir estas cosas, porque he tenido la experiencia de poder llevar este conocimiento a otras especialidades y de forma exitosa tener una gran satisfacción de poder lograr los objetivos planteados. ¿Está bien? Muy bien, vamos entonces a continuar. Y bueno, lo primero que preguntamos es esto, ¿no? ¿Será que esto es un sueño hecho realidad? El que podamos pensar en estas imágenes que vemos acá, en un proyecto de este tipo. A mano izquierda tenemos una estructura importantísima de la Expo en Lisboa. ¿Okay? Es increíble lo que sería el forjado, la losa de hormigón, como fue concebida para este proyecto. Fíjense esta imagen de esta estructura en Japón. Vamos a ver otras acá, una estructura típica de los proyectos de Santiago Calatrava. Los que conocen a Calatrava sabrán que es muy su estilo. Prácticamente cuando vemos estas curvas y estos diseños súper ambiciosos, inmediatamente nos llega a la mente Santiago Calatrava. Por acá vemos Río de Janeiro también, otra estructura impresionante, sobre todo analizar el sistema de apoyo que se está generando acá y bueno, además con una construcción de muros increíble y hermosa. Y bueno, ya en función de eso vemos la pregunta. Dice, mira, yo estoy en el mundo de la arquitectura, estoy gerenciando un proyecto, estoy a cargo de concebir una idea y resulta que el ingeniero estructural me dice no se puede. Y entonces yo veo acá y me consigo este hotel en Barcelona y consigo la Sagrada Familia y consigo la Escuela de Arte y Diseño en Toronto, en Canadá, y necesito entender qué es lo que está ocurriendo, por qué me dicen no se puede, qué es lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, bueno, esa pregunta realmente es muy importante responder porque en algunos casos probablemente la respuesta puede ser muy directa, al decir no se puede. En otros casos hay que acotarla mejor. Y es que hay cosas que no se puede por limitaciones de costo y hay cosas que no se puede desde el punto de vista técnico por limitaciones de recursos que a su vez van ligados a los costos. Realmente todo sigue siendo una cadena donde el insumo final es el dinero, es el costo, lo que me puede costar este proyecto o esta obra. Pero realmente son proyectos que se han concebido en muchas partes del mundo y a partir de ahí siempre surge la pregunta, mira, yo quiero hacer algo parecido en mi región, en mi país, yo me quiero traer este diseño, esta filosofía, este enfoque, pero no sé qué pasa, porque cuando me lo llevo a mi región tengo un montón de limitaciones. Y eso es interesante porque hay que conocer qué ocurre en estas ciudades, como las que están acá, en Barcelona, en Toronto, desde el punto de vista de respuestas, desde el punto de vista de comportamiento, y por qué esto se ha podido hacer en ciertos sitios y en otros sitios nos dicen no se puede. Una de las cosas que vamos a responder el día de hoy es si realmente no se puede o es que simplemente existen restricciones económicas que hacen que el proyecto, cuando se analiza la disponibilidad de recursos, arroje un mensaje que diga, mira, los recursos son limitados, no se puede. ¿Okay? Eso es una de las cosas que vamos a revisar el día de hoy. Para ello, vamos a entender entonces, bueno, ¿por qué tanto problema? ¿Por qué tanta situación con eso? Y lo primero que vamos a revisar es algunos videos que probablemente ya algunos de ustedes habrán visto. Esto es del terremoto de México del año 2017, un terremoto que todavía está en proceso de estudio, de investigación, en vista de los daños que ocurrieron en este evento. Observen acá esta imagen. Los que no han visto estos videos son realmente impresionantes lo que se observa acá. Pues son videos cortos. Vamos a esperar acá y vamos a prestar atención a este edificio que tenemos acá. A ver qué ocurre aquí. Okay. Y bueno, y fíjense, ahí está colapso completo de la edificación. Por si en el fondo se oye la alarma, los gritos, etcétera. Obviamente fue en pleno evento sísmico. Vamos a chequear este otro. Fíjense cómo cae toda la fachada de hormigón del edificio. Este es otro problema que tiene que ver mucho con la integración arquitectura-estructura. Muchas veces se piensa la fachada como algo superficial y bueno, fíjense, el edificio está ahí en pie, pero fíjense que si hubiesen personas acá alrededor, obviamente esto sería un problema que prácticamente lo transferimos completamente a la respuesta estructural del edificio, independientemente de que haya sido la fachada. Este de acá también es bien impresionante.
Vamos a ver, observen sobre todo lo que está ocurriendo justo en este punto donde tengo acá el cursor. Observen qué ocurre acá. Vean lo que está pasando con este pilar acá, con esta columna. Y bueno, y se desploma completamente. Entonces, sí, esta pregunta que aplica mucho al aspecto sísmico, ¿será que hay algún problema? Y alguien pudiese responder, bueno, claro, desde el punto de vista sísmico hay muchos problemas. Y obviamente sí, estamos en lo cierto. Desde el punto de vista sísmico hay muchas situaciones adversas, pero vamos a ver otros casos que no tienen que ver con el aspecto sísmico, sino que ocurrieron otras cosas que tienen que ver con concepción estructural, aspectos constructivos, problemas de mantenimiento, etcétera. Vamos a echar un vistazo a este que tenemos acá. Este es de un puente en Taiwán, año 2019. Vamos a ver qué ocurrió acá. Observen acá la estructura del puente, cómo cae completamente. Y una cosa impresionante es que, vamos a ver en la repetición, si logramos, es que vamos a adelantar a ver, correcto. Fíjense, cuando él está cayendo, va pasando acá un vehículo que no termina de llegar. Y bueno, esto tuvo bastantes problemas a nivel, obviamente, de pérdidas económicas y humanas. Vamos a chequear el otro. Vamos a ver este colapso de este edificio también en Asia, año 2007. También es un poco impresionante. La calidad del video no es tan buena cuando lo amplío, pero se puede ver perfectamente lo que ocurre acá. Bueno, observen acá cómo está yéndose completamente hacia adelante hasta que finalmente colapsa. Muy bien, vamos a echar un vistazo a otro caso que está acá. Probablemente muchos de ustedes también lo escucharon, un caso muy famoso, el colapso del puente, la pasarela en Florida, que iba a conectar con la universidad. Fíjense cómo colapsa acá la pasarela. Era una pasarela construida con la metodología de construcción acelerada de puentes, elementos preforzados. Era un icono tanto el sistema constructivo como toda la tecnología que se había desarrollado para este proyecto como tal, y resultó ser, bueno, un desastre, bueno, con implicaciones profesionales bastante serias a las personas a cargo del proyecto. Y este también fue bien sonado en su momento. Este es el Hard Rock Café de New Orleans. Fíjense el colapso de la estructura por un problema constructivo, un fallo a nivel constructivo en el proceso de construcción. Y bueno, fíjense cómo colapsa acá la estructura, también de forma impresionante. Con eso vemos entonces que el problema no es solo sísmico, como veíamos acá en México, sino que pueden ocurrir otras cosas como las que observábamos en estos vídeos, en estas escenas, en estas imágenes que teníamos por acá. Entonces, hay una frase que en algún momento escuché y siempre la escribo porque me parece interesante que algunas personas puedan opinar de esta manera, y es que yo creo que los edificios se caían antes porque no se sabía lo del sismo. Ahora se hacen más resistentes y aguantan sin problema. Ahora tengo más libertad en el diseño. Y la pregunta es, ¿será esto una conclusión? Porque ya hemos visto anteriormente que sí, hay muchos problemas que tienen que ver con el aspecto sísmico. Pueden haber obras que fueron construidas antes de la creación de las normas con las que actualmente diseñamos edificaciones. Hay muchos edificios con vicios constructivos, pero también hay muchos problemas de concepción estructural, de cosas que no se pensaron originalmente en el proyecto y hubo cambios en el camino y eso cambió totalmente el comportamiento. Y no son cosas que están ocurriendo solamente en los problemas sísmicos o que ocurrieron en los problemas sísmicos de los años 70, 80, etcétera, sino que lo vivimos en muchas experiencias recientes. Japón sigue siendo un sitio sumamente sísmico, donde cuando hay movimiento sísmico importante, a pesar de ser un país que está a la vanguardia de diseño sísmico, todavía recibe mucho daño en estructura. Chile está a la par con Japón desde el punto de vista de potencia sísmica, de experiencia, de conocimiento
conocimiento, pero de igual forma recibe también daño en estructuras cuando ocurren eventos sísmicos. El caso de Haití es un caso bien dramático porque, bueno, el colapso de esta estructura en Haití y muchos otros daños que se reflejaron también era por falta de control de calidad en muchas construcciones, que originó mucho daño en la región. Este tema de este colegio en Venezuela también tuvo implicaciones importantes para los profesionales involucrados, y acá se produce un fallo que vamos a analizar más adelante y que tiene que ver con esa concepción estructural a la que me refiero. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir acá? Bueno, simplemente sí, hay un problema sísmico y eso hace que cuando pensemos en la Sagrada Familia o en las estructuras que vemos en Toronto o que vemos en Francia o que vemos en Alemania, y queremos trasladar ese concepto arquitectónico a sitios como México, a sitios como Colombia, a sitios como Ecuador, Chile, etcétera, entonces de repente conseguimos una gran barrera y nos dice, mire, eso no se puede. Entonces vamos a analizar un poco más el problema para terminar de responder esto. Un punto interesante a tener en cuenta es que vivimos en la era de la globalización. Vivimos en una época que se considera privilegiada desde el punto de vista de acceso a información. Hemos tenido un montón de problemas, como ya sabemos, tenemos una pandemia que, bueno, está haciendo mucho daño a nivel mundial, pero a su vez también tenemos acceso a una cantidad de información que está catalogada por muchos como infinita, y es que realmente podemos conseguir muchísima información de muchísimos temas. ¿Qué ocurre con los códigos de diseño? Años antes, y les puedo decir en mi experiencia, hace unos 20 años más o menos, cuando yo empezaba a desarrollar proyectos de estructura de menor envergadura y empezaba a ser asistente de despachos de ingeniería, etcétera, con profesionales excelentes en el área de diseño y construcción, recuerdo estar muy amarrado a lo que decían los códigos locales, a lo que decía la regulación local, a lo que eran las pautas y los estándares de la región. Pero resulta que ahora no es así. Ahora vivimos en una era donde, ¿por qué no revisar la guía de diseño de España? ¿Por qué no chequear la versión del Eurocódigo de Rusia? ¿Por qué no chequear lo que dice el código neozelandés? ¿Qué dice la normativa americana de cargas? ¿Por qué no vemos qué dice la NSR de Colombia? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque realmente, aunque existe una regulación local que da las pautas para seguir un paso a paso en el sitio, realmente tenemos muchísima referencia de lo que ocurre en otras regiones para problemas que muchas veces no están resueltos. Por ejemplo, recuerdo un proyecto de, una de las imágenes que les voy a mostrar es de un proyecto en el que participamos hace 2 años, que era una rehabilitación estructural de un lobby de un hotel importante en la isla de San Martín. Y recuerdo que necesitamos unos detalles de jacketing para las columnas, para los pilares, donde la normativa americana no me daba toda la información que necesitaba. Incluso se veía como que todavía estaba esto en pleno estudio, como que mucha investigación, pero no había algo conciso. Bueno, resulta que en la India hay normativa y hay una documentación técnica increíble para ese procedimiento de rehabilitación que nosotros estábamos aplicando en ese proyecto. Y existen software que están especializados en esa metodología en particular, que puedes acoplar perfectamente a la normativa europea, a la normativa americana, etcétera. ¿Qué quiere decir entonces? Que realmente sí, hay que abrirse un poco y pensar en que, mira, lo que ocurre es que yo vivo en Perú, entonces yo trabajo solo con la norma peruana. Perfecto, porque eso es lo que exige la ley como profesional en tu región. Pero realmente vas a poder revisar muchas soluciones, muchas alternativas en otras partes del mundo. Y esto ya actualmente ocurre así, ¿okay? Ya actualmente hay muchos profesionales y muchos representantes de la ingeniería y de la arquitectura recomendando leer información de muchas otras regiones. Además que, bueno, mucha de esta información, independientemente del lenguaje que se utilice en el sitio, ya la podemos conseguir en su mayoría en idioma inglés y prácticamente tendremos acceso a gran cantidad de información. Entonces, esto es parte de lo que yo recomiendo también desde el punto de vista de concepción del proyecto, porque así como nos gusta tomar ideas y conceptos de otras regiones, también ver qué ocurrió en ese sitio y documentarnos con experiencia de otras regiones, porque esto nos dará mucho más potencia para resolver nuestros problemas. Ahora bien, seguimos en la búsqueda de la respuesta a la pregunta del ingeniero, a la pregunta del arquitecto, la que le hace al ingeniero estructural, y el ingeniero estructural le dijo no se puede. Bueno, para ello tenemos que hablar de algo que se conoce como irregularidad estructural, y esto siempre suena fuerte,
para alguien que no es ingeniero estructural. Un ingeniero estructural tú le dices irregularidad estructural y estás hablando el mismo lenguaje, no se discute nada y el tema continúa, la conversación sigue. Pero cuando hablas con cualquier otro profesional de la ingeniería, el que sea, y créanme que lo vivo muchas veces porque me toca trabajar con muchos profesionales de la ingeniería de diferentes áreas, es interesantísimo cuando tú dices irregularidad estructural, dices, ¿a qué te refieres? ¿Qué es irregularidad estructural? Entonces, bueno, sí, desde el punto de vista de diseño estructural, cuando existe la acción sísmica, hay códigos, y en este caso tengo las imágenes de este que les mencionaba por acá, de la AC7-2016, normativa norteamericana de los Estados Unidos, en donde ellos definen la irregularidad horizontal y la irregularidad vertical. Fíjense que leyendo acá rápidamente, las estructuras que tengan uno o más de los tipos de irregularidades que se listan en la tabla 1231 serán llamadas, serán categorizadas como que poseen una irregularidad estructural de tipo horizontal. Ok, entonces si vemos acá, no voy a profundizar en nada de esto, ya lo vamos a ver con más detalle y con información mucho más práctica, pero hablan acá de irregularidad torsional, de una irregularidad torsional extrema, de irregularidades en las esquinas, de problemas de diafragma, de irregularidades fuera del plano, de formaciones fuera de plano, etc. Y luego aparece una irregularidad de tipo vertical y lo define exactamente igual. Nos dice, bueno, que en esta tabla vamos a conseguir una serie de irregularidades que están categorizadas y con eso, si nuestra edificación cae dentro de alguno de estos rangos, entonces es una irregularidad. Ahora bien, ¿qué ocurre acá? Bueno, que cuando aplica cualquiera de estas cosas, fíjense acá que habla algo que se llama entrepiso blando extremo, problemas de irregularidades de masa, irregularidades geométricas en vertical, discontinuidad en el plano y así sucesivamente. Ahora bien, cada una de estas irregularidades, tanto la horizontal como la vertical, fíjense que entonces tiene una categoría de diseño sísmico que aplica según cada irregularidad. Ok, quiere decir entonces que a partir de estas irregularidades que tengo acá, existen unos requisitos. Hay que aplicar un peso allí, hay que aplicar una información en el proceso de diseño y ese proceso de aplicación, que en su mayoría son restricciones, castigos en el diseño, es lo que comienza a afectar la concepción del proyecto. Esto es lo que hace que el proyecto pueda volverse inviable, porque en muchos casos este castigo, esta restricción, este constraint, esto que le estamos cargando al proyecto, puede que el arquitecto haya pensado en una columna o en un pilar de 30 por 30, pero que terminará siendo de 70 por 70 si queremos diseñar esa estructura con esa geometría. O que tengamos que incrementar fuertemente la altura de la viga, o que el voladizo que queríamos delgadito de 20 centímetros realmente tenga que ser una forma acartelada, en donde la sección más alta de repente es de 80 centímetros y la más pequeña puede ser de 30 y cosas así. ¿Okay? Porque simplemente cuando nos vamos a revisar lo que ocurre con cada uno de estos problemas, hay un castigo, hay un peso en lo que sería el proceso de diseño, el proceso de concepción. Entonces acá ya vamos entendiendo un poco más lo que es el concepto de la irregularidad estructural, que vuelvo y repito, un ingeniero estructural simplemente dice sí, es irregular, lo ve, lo analiza y es muy rápido, es algo expedito, pero realmente cualquier otra especialidad dice no entiendo si esto es irregular o no es irregular. ¿Eh? Muy bien, entonces para ello yo les dejo acá un mapa sugerido. Esto al leerlo va a sonar un poco filosófico, pero está escrito con la experiencia que tengo en concepción de proyectos estructurales y es que durante 20 años he trabajado con arquitectos de excelente trayectoria, excelentes profesionales que hemos hecho equipo increíble para concebir muchísimos tipos de proyectos en el área industrial, residencial, comercial, etcétera. Y en función de eso sé que esta metodología funciona y que aunque pueda sonar un poco filosófico, para ciertos tipos de proyectos realmente es algo que podemos ir cultivando poco a poco porque sí se puede lograr. Lo primero que hay que pensar entonces en esta ruta es que el arquitecto como gerente de proyecto, como el que concibe el proyecto, él va a desarrollar una propuesta. Acá lo deseable es que se integre el requerimiento arquitectónico conjuntamente con la estructura. ¿Por qué? Para que el ingeniero estructural no cambie el proyecto, porque ese es el eterno problema. ¿Okay? En algún momento, así como trabajé con excelentes profesionales de arquitectura, en algún momento me considero un arquitecto que me dijo, mira, los pilares los ponemos después.
Entonces aquí está la arquitectura y los pilares los ubicamos después. Claro, eso era un problemón porque cuando pensábamos en la estructura, mi estructura no tenía para nada que ver con lo que él quería hacer. Entonces, claro, si al diseño arquitectónico integramos un concepto estructural, no tiene que ser el diseño, pero por lo menos un concepto estructural, ya uno visualiza cuál es el pensar del proyecto, cuál es el norte del proyecto, hacia dónde se dirige la propuesta. Esto es bien interesante porque obviamente si no tenemos ninguna guía, el estructural además va a aplicar todo el peso de la ley, si no tiene ningún lineamiento, ninguna restricción, y a partir de ahí entonces ya empezamos con el pie izquierdo, ya el proceso de comunicación se va a ver notablemente afectado porque es como que, bueno, hay un mapa que no tiene coordenadas y el estructural va a asignar las coordenadas como mejor le parezca, cumpliendo con un montón de normativas y requisitos, etcétera, y simplemente va a bloquear totalmente el concepto arquitectónico. Luego, cuando desarrollamos la propuesta arquitectónica, vamos, ya teniendo en cuenta el planteamiento estructural, allí el ingeniero estructural puede desarrollar una planificación que no afectará en gran medida, y digo en gran medida, la propuesta original, digo en gran medida porque probablemente haya aumentos de algunas dimensiones, hay algunos ajustes de forma, de repente una viga que se pensó 30 puede ser de 35, etcétera. Pero realmente, si ya está en la propuesta lo que sería el concepto estructural, el ajuste que haga el ingeniero estructural del proyecto debe ser el mínimo, sobre todo si está concebido con criterio y siguiendo muchas de las pautas que estaremos revisando a lo largo de este seminario. Allí realmente yo me pongo, si hay un planteamiento estructural serio, completo en la propuesta arquitectónica, ahí yo siempre estoy del lado del arquitecto y es, mira, hay que buscar una solución porque esto está bien pensado, ¿okay? Esto está muy bien pensado y simplemente hay que buscar una solución estructural para esa propuesta. El problema es cuando no hay planteamiento estructural en la propuesta arquitectónica. Luego se realizaría el diseño del sistema estructural y acá hay que pensar que vamos a diseñar contra cargas verticales y laterales. Obviamente cuando el diseño tenga el aspecto de la carga lateral, y allí me refiero principalmente al aspecto sísmico y de viento, es donde viene la mayor cantidad de problemas. Y por eso es que acá entonces, si el arquitecto no está totalmente versado en lo que es la nueva filosofía de diseño sísmico, la nueva filosofía de diseño por viento, bueno, de allí el objetivo de esta presentación y esta información que le transmito simplemente para que ya lo podamos tener en cuenta en nuestros proyectos. Obviamente, ya cuando pensamos en este sistema resistente a cargas verticales y horizontales, ya sí estamos aplicando códigos, normativas, requerimientos, etcétera, y un montón de requisitos para concebir el proyecto. Con esto lo que se busca es que ese proyecto arquitectónico quede sin variaciones. Vamos a garantizar obviamente seguridad estructural, pero lo más importante, vamos a aprovechar la arquitectura, esa idea original que tenía el proyecto, esa idea que obtuvo el arquitecto del propietario, esa petición que tuvo de parte el inversionista, de la persona que está liderando el proyecto desde el punto de vista de requisitos para cumplir con alguna necesidad de tipo comercial, de tipo social, de tipo técnico, etcétera, o todas integradas como un todo, porque al final el concepto arquitectónico abarca abastecer un montón de requerimientos en donde juega un papel importante el aspecto técnico, económico, político, etcétera. Entonces, realmente, cuando no modificamos el proyecto con grandes variaciones estructurales y se mantiene el concepto, estamos realmente aprovechando la arquitectura que originalmente fue planteada en el proyecto. Y cierro diciendo que realmente muchos errores de arquitectura e ingeniería que han ocasionado daños o colapsos, etcétera, se han originado debido a fallas de configuración y esto se ha vivido en muchísimos proyectos, tanto en edificaciones como en el área de puentes, que ha sido el área en la que me he desarrollado desde el punto de vista también estructural. ¿Okay? Muy bien, entonces para ello vamos a ver algunas de estas irregularidades sin ir al aspecto matemático, al aspecto numérico, que es el que atiende ya el ingeniero estructural desde el punto de vista de diseño, mediante el uso de software, mediante cálculos manuales también, cálculos mediante hojas programadas, etc. Vamos a pensar un poco en el concepto. Entonces, para ello vamos a ver estas irregularidades estructurales con enfoque sismo resistente. ¿Por qué? Porque tenemos que tener muy claro dónde estoy yo, en qué sitio estoy. Estoy en una región que va a tener actividad sísmica, entonces sí, definitivamente tengo que familiarizarme con el concepto de la irregularidad horizontal y de la irregularidad vertical. Si no es el caso y usted simplemente está en una zona donde la sismicidad no es importante, una sismicidad acotada, ¿sí?
se puede decir que todos los países tienen un código que regula el aspecto sísmico, pero sí se sabe de regiones que tienen sismicidades realmente muy bajas. Por ejemplo, yo que actualmente estoy en Barcelona, es un sitio donde las aceleraciones del terreno de biosismo son realmente muy bajas. No existe una filosofía de diseño sísmico en la ciudad como tal, pero hay zonas de España hacia el sur que sí tienen aceleraciones más importantes donde el aspecto sísmico importa más. De igual forma Italia, si ustedes van a Roma, por ejemplo, que hay un montón de, eso es un museo andante, toda la ciudad, donde hay un montón de estructuras impresionantes de hace muchísimos años, obviamente ahí la actividad sísmica es casi inexistente, pero en el norte de Italia no ocurre lo mismo. En el norte de Italia hay mucha actividad sísmica importante y eso hace que esas estructuras entonces se diseñen con un criterio totalmente diferente. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, visualizando esa información, bueno, ¿qué ocurriría, por ejemplo, cuando tenemos un problema de discontinuidad en el sistema resistente a cargas laterales? Y acá uno de los mecanismos de falla que se ha evidenciado en muchos terremotos y que tiene que ver con unas de las irregularidades que mencionaba la AC7 en la tabla que les mostraba hace un momento, es lo que tiene que ver con el entrepiso blando o débil. Le hago la división acá porque hay uno que tiene que ver con resistencia, el otro tiene que ver con rigidez. Como les digo, no voy a ir de momento al aspecto numérico, pero entender de que cuando movemos este edificio lateralmente, hay un problema de transferencia en el que la estructura debe garantizar la transferencia armónica de carga de un extremo al otro. Si eso no ocurre y hay cambios bruscos de rigidez, como ocurre en esta zona donde al tener este espacio ya la rigidez de este pilar viene a ser diferente a este, o como ocurre acá, que es un caso típico de planta libre, como se le conoce, planta libre, y puede propiciar un mecanismo de entrepiso débil o blando. ¿Qué es lo que ocurre acá? Bueno, que la rigidez de acá lateral viene a ser muy diferente al del resto de los niveles y para ello entonces las soluciones inmediatas, las de fácil aplicación es, bueno, mira, yo tengo que solucionar acá un problema de rigidez, tengo que variar estas dimensiones. ¿Okay? Esto hay que entenderlo porque realmente no es la misma distribución de rigidez lateral de este pilar al resto de los pilares. ¿Okay? Y analizar, no se trata solo de aumentar, obviamente, se hace un planteamiento, aumentar dimensiones, se puede aplicar una técnica incluso de predimensionado para tener un número gordo que me permita poner eso en mi propuesta para que luego el ingeniero estructural se encargue de validar si hay que aumentar esto 5 centímetros más, 10 centímetros, si está bien, si incluso se puede bajar. ¿Okay? En algunos casos, por ejemplo, esta es una solución típica de un lobby de un hotel, de una entrada que queremos hacer impresionante y queremos un pilar en el medio, etcétera. Entonces, bueno, obviamente muchas veces esta dimensión, si se incrementa, no importa mucho desde el punto de vista arquitectónico, para ese caso que les menciono, pero en otros casos si pudiese haber limitaciones de dimensiones, entonces hay que tener en cuenta que realmente este pilar, al no tener la restricción lateral que tiene el resto, va a funcionar diferente, sobre todo si lo analizamos ante cargas laterales. De igual forma ocurre acá. ¿Por qué sabemos estas cosas? ¿Por qué estos cambios bruscos de rigidez que ocurren acá los entendemos como una fuente de irregularidad estructural? Bueno, porque miren estas imágenes de Turquía del año 99, esto que está acá es planta libre, esto es también entrepiso blando, y esto que ocurre acá abajo es un problema clásico de cualquier proyecto. Dice, bueno, pero ¿y dónde va el estacionamiento? El estacionamiento tiene que ir debajo del edificio. Entonces alguien dice, bueno, es que si no tengo ese espacio ahí abajo, imagínate, no puedo hacer el estacionamiento. No hay problema, lo vamos a hacer. Lo que hay que tener en cuenta es que este pilar que está acá no puede ser un pilar delgadito, probablemente tenga que ser un pilar un poco más robusto. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de rigidez muy importante que me desarrolla acá la pared, la mampostería, el cerramiento que tengamos por encima del edificio y acá no existirá nada. Probablemente pueda existir en los laterales, muchas veces se pueden plantear soluciones así. Bueno, ¿qué pasa si fortalecemos estos de acá de los extremos y hacemos un incremento más moderado para aprovechar mejor el área libre que existe acá? Puede ser una solución en vez de que todas aumenten en la misma proporción. Sí, pudiese ser. Y obviamente lo que típicamente ocurre es que el concepto arquitectónico exige que esta columna sea rectangular y que el lado menor obviamente quede hacia el área libre que necesito para los vehículos. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, que este edificio se hace muy resistente perpendicular a la pantalla, pero en esta dirección se hace muy débil ante carga lateral. Y véanlo siempre así, el ingeniero estructural siempre tiene que considerar que el terremoto, el sismo, la acción sísmica viene
de manera ortogonal, viene en una dirección o viene en la otra dirección. Es la forma en la que típicamente hacemos el análisis. El edificio puede quedar excesivamente rígido en una dirección, pero tenemos que garantizar que la otra respuesta funcione de igual manera. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza este edificio, uno se da cuenta que la zona más débil será la que tiene menos rigidez, digamos en este caso hacia el lado donde tengamos la sección más reducida de las columnas de los pilares, y por allí es donde pudiese haber un mecanismo de falla como el que ocurre en estas imágenes que está acá, y ha ocurrido en muchísimos proyectos. En otros casos, no necesariamente ha incurrido en colapso, pero puede dañar tanto la estructura que simplemente hace toda la edificación inservible, y los proyectos de rehabilitación son sumamente costosos. ¿Vale? Entonces, que esto es parte de lo que ocurre en ese tipo de irregularidad vertical. Vamos a ver otros casos. Tenemos esta condición que está acá, donde también vamos a recibir una negativa importantísima de la mayoría de los proyectos estructurales. Mira, no, esto está prohibido, no se puede, esto tiene que ser así. Entonces también, bueno, vienen cosas como que, mira, pero yo una vez vi este edificio y mira esto que está acá, y una vez vi en una región que hacían unas edificaciones como esta y yo acá no veo ningún problema, y porque esta discontinuidad se observa en algunas edificaciones, etcétera. Y bueno, y vienen todo este montón de interrogantes. Bueno, esto que está acá en regiones donde no hay sismicidad es bastante común, es súper común. En España lo llaman apeos. ¿Okay? Este que está acá, esta solución de apoyar un pilar en una viga, lo llaman apeos. Ojo, no todos los arquitectos, no todos los ingenieros están de acuerdo con la solución, pero es algo que se utiliza muchísimo en España y se diseña. Simplemente, bueno, se hace una revisión importante de resistencia acá en esta viga para soportar este pilar. Hay una especie de refuerzo y se hace toda una evaluación de fuerzas, deformaciones, etcétera, y se revisa de que eso funcione realmente bien para este pilar que está acá. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista sísmico, esto mismo que se observa acá, que es esto que está acá, donde ya es una edificación de más altura, ya esto comienza a generar una transferencia de carga un poco errática. Entonces, otra de las cosas que vamos a analizar acá es que hay que entender por dónde va la carga, ¿ok? Es como el agua. Las cargas yo siempre las defino como el agua y me parece una definición excelente. ¿Por qué? Porque simplemente el agua, nosotros cuando diseñamos una red de tubería, cuando pensamos en que vamos a llevar agua desde el tanque a los diferentes apartamentos, bueno, nosotros pensamos en toda una canalización con unos diámetros, con un sistema de bombeo para que el agua llegue cabalmente a cada sitio. Y si nos preguntan cómo llega el agua, lo podemos explicar perfectamente. Mira, se enciende la bomba, sale del tanque, sube por acá, va a este apartamento, va a este otro, y hay facilidad de explicarlo. De igual forma con el desagüe, es la misma forma. Mira, hay una tubería de 4 pulgadas que se conecta a esta es de 6 pulgadas y así sucesivamente, y hay un desagüe, tal cual. Las cargas tenemos que entenderlas igual. Quiere decir que cuando concebimos el proyecto, no se acepta el decir, no entiendo muy bien qué ocurriría, pero bueno, pero vamos a ponerle un poco más de acero para que aguante. Esa respuesta no es válida, ¿okay? No es válida. Realmente nosotros tenemos que entender cómo va la carga. Y nuestro objetivo principal es que la carga llegue rápido al suelo. Véanlo así. La carga tiene que llegar de forma muy rápida al suelo, ya sea carga vertical o carga horizontal, pero eso tiene que llegar de forma rápida. Cualquier punto que genere una concentración de tensiones es algo que tengo que analizar muy al detalle, porque eso me castiga el diseño. ¿Qué quiere decir? Que de repente te lo puedo solucionar, pero el problema es que va a haber una implicación de diseño estructural acá y yo no sé si esto se ajusta al requisito arquitectónico. Entonces, bueno, sí, de repente después de ir y venir muchas veces, resulta que la solución terminó siendo alinear el pilar. Pero es que hay veces que yo entiendo perfectamente, hay veces que hay un uso arquitectónico acá muy diferente al que hay acá, que es un salón de fiesta, y es un problema ese pilar que vaya corrido hasta el final. Ojo, que si fuese el pilar del último piso, el del último piso, obviamente hay todo un montón de requisitos sísmicos, pero obviamente la magnitud de la masa que existe allí, de las cargas actuantes, y serán menores, y debe haber una forma de solucionarte un poco mejor. Pero ya cuando este pilar comienza a bajar más nivel y queremos hacer cosas como esta o como estas que están acá, se complica muchísimo. ¿Okay? Si además lo combinamos con el problema de la planta libre, del entrepiso débil, realmente conseguir la solución estructural va a implicar aumento de dimensiones, va a implicar incluso asignar más carga sísmica. Ese es
Otra cosa que les comento, la normativa, y esto es algo internacional, cuando se consigue con un problema de irregularidad, lo que busca es aplicar más acción sísmica, entendiendo que la estructura debe tener una reserva de resistencia mayor porque comienza a ser irregular. Es como que te va quitando puntos, ¿ok? Es como que, mira, si esta estructura hacemos una tabla y decimos comienza a manifestar esta irregularidad acá, etcétera. Bueno, esa estructura va quitándole puntos y ese quitar de puntos significa que entonces tengo que compensarlo con más fuerza, más fuerza, más fuerza y eso hace entonces que el diseño se haga muy costoso y en algunos casos desde el punto de vista técnico y económico incluso inviable. ¿Está bien? Otros casos, aumento de masa con la elevación. Volvemos a la Escuela de Arte y Diseño de Toronto. Toronto es una zona no sísmica. Recientemente, en los últimos años, se han generado unos requisitos especiales para incorporar diseño sísmico más potente dentro de Toronto, sobre todo por análisis geológicos completo alrededor de Canadá. Es irónico porque Vancouver es una zona sísmica, está al lado del océano, sigue el mismo lateral que tiene Chile, que tiene Ecuador, etcétera. Lo que ocurre es que Vancouver está mucho más arriba, pero de igual forma posee problemas de sismicidad importante. Y Toronto, que está más hacia el centro, no está afectado por eso, pero ya últimamente se registra de que sí, que hay que tenerle cuidado y ya se han empezado a aplicar ciertos requisitos especiales en Toronto para nuevos proyectos y revisión de proyectos existentes. ¿Okay? Pero claro, obviamente al ser de actividad sísmica casi inexistente, estos proyectos son viables. Esto que está acá es en Barcelona, de igual forma. Entonces, claro, obviamente no hay un problema de vibración lateral importante que ocurriría cuando aumentamos la masa con la elevación. ¿Okay? Esto obviamente puede tener muchas connotaciones. Fíjense acá, este edificio se ve bastante simétrico, muy simétrico, pero resulta que acá arriba hay unos tanques. ¿Okay? Hay unos tanques, esto es una estructura más de tipo industrial. Bueno, este aumento de la masa, fíjense, ya no tiene que ver con la geometría, sino que simplemente hay mucha masa en el tope del edificio. Eso hace que este edificio responda lateralmente de manera muy diferente. Si la masa está concentrada acá arriba, hay un tratamiento allí que castiga mucho el diseño de la estructura. Por ejemplo, los edificios que muchos centros comerciales tienen el cine arriba, ¿no? Ese es un caso bien interesante porque a veces, incluso a veces hacemos el proyecto, la parte predimensionada, el primer estimado lo hacemos muy rápido y a veces los movimientos de cargas no los pensamos, ¿no? ¿A qué me refiero a movimiento de carga? Bueno, ¿qué pasa cuando el cine está funcionando? Olvídense de la época de pandemia, vámonos a la época normal. El cine está funcionando y simplemente ya son las 10 de la noche, está todo cerrado en el centro comercial, pero encima en el área de los cines hay 400, 500 personas. Entonces es un caso de masa con elevación que se traduce en una irregularidad que no necesariamente tiene que ver con la geometría, sino por un proceso de movimiento de carga que hace que ese edificio, su diseño, lo castigue a nivel de pilar. Imagínense un péndulo, imagínense que esto, viene el terremoto por acá, lo mueve y esto comienza a oscilar como un péndulo y automáticamente el que la masa esté ubicada acá castiga mucho el diseño. Luego, las variaciones de la geometría tiene que ver mucho con la relación de estos salientes. Entonces hay algunas recomendaciones acá de algunos autores. Acá les dejo estas relaciones para que se tengan en cuenta en los proyectos, pero realmente, si les soy sincero, esto es, bueno, si quisiésemos concebir algo, una geometría muy, muy particular y necesitamos que todo esté conectado, etcétera. Pero realmente la solución que yo recomiendo es separar esto en cuerpos. Y esta separación, en la mayoría de los casos funciona, salvo la condición en la que tengamos que poner dos pilares. Por lo general, si le decimos a un arquitecto como ingeniero estructural, le decimos que voy a dividir acá y voy a meter acá dos pilares, casi siempre habrá una negativa, porque es, mira, me vas a dañar totalmente el concepto, me vas a anular un montón de espacio acá como que dos pilares. Entonces hay una solución que funciona muy bien, que es poner acá un soporte, una especie de, como le llamamos cartela, un soporte deslizante, si fuese una estructura de acero, ya les voy a mostrar uno, donde simplemente podemos tener la viga apoyada de ese apoyo allí, de ese apoyo deslizante, y automáticamente queda separada en cuerpo y esto se mueve de manera independiente. Hay casos incluso donde la cimentación tiene mucho problema. ¿Por qué? Porque acá la carga es diferente a esta y obviamente si esta carga es diferente a la del centro y si la carga del centro es muy alta, en función de la cimentación puede ocurrir más asentamientos acá que acá y entonces comienzan a aparecer grietas acá. Ese es el caso más normal, más convencional, porque hay casos sí,
Hay un edificio en los Estados Unidos, si no me equivoco, en Texas, que tuvo serios problemas muy cercano a la costa porque la solución original fue esta, no se separaron los cuerpos y el asentamiento del centro llegó a ser tan importante respecto a los laterales que el edificio literalmente hubo que demolerlo, hubo que tumbarlo porque no se podía ya vivir con el comportamiento estructural. Entonces, el separar los cuerpos siempre funciona bien, además es una solución bien económica porque podemos colocar un sistema de fundación mucho más económico acá que acá. No le dañamos la arquitectura acá a nadie porque simplemente estamos conectándonos a un apoyo deslizante, una cartela, y no tenemos por qué incorporar otro pilar a menos que fuese estrictamente necesario en función de las dimensiones de este cuerpo. Hay veces, bueno, que este cuerpo tiene 4 niveles porque es estacionamiento, etcétera. Bueno, en ese caso probablemente sí habrá como plantear una doble columna y buscar la manera de que esa columna no afecte lo que sería el área de tránsito y todo esto. Acá la esbeltez excesiva, bueno, obviamente este caso aplica para las edificaciones de gran altura. Hablamos de esbeltez importante cuando tenemos una relación altura-ancho mayor a 4. ¿Y qué significa eso? ¿Que no se puede hacer? No, claro que sí. Se está construyendo un edificio de 1 kilómetro de altura en Arabia. Probablemente algunos de ustedes lo habrán escuchado. Y realmente toda la solución del proyecto es mediante muros estructurales. Y bueno, obviamente va a ser cuando esté completada la estructura más esbelta del mundo. Simplemente lo que ocurre es que hay más potencia en el diseño. No podemos pensar en columnas, en pilares, tengo que pensar en muros. Esa es otra cosa. Hay recomendaciones según las alturas, parte también de lo que veremos en este programa de formación. Y es que, bueno, ¿qué ocurre si yo voy a hacer un edificio de 10 niveles, de 20 niveles? ¿Me sigue funcionando los pórticos? Sí, cómo no. Y si quiero llegar a 30 niveles, bueno, te puedo mostrar unas experiencias que tuvimos con sistemas aporticados, edificaciones de 30 niveles, donde el arquitecto no le gustaban mucho las soluciones, pero cuando planteábamos los muros, lo que ocurría era que si tú entras después en el proceso de planteamiento y el profesional de la arquitectura pensó solo en pilares y no pensó en muros, claro, meter unos muros allí después es complicadísimo. Entonces, claro, llega un momento en el que el tamaño del pilar se hace tan grande que ya pierde el enfoque, pierde el concepto, independientemente que hayamos garantizado la seguridad estructural. Y si nos vamos un poco más allá, a nivel estructural realmente no funciona tan bien como lo hemos hecho con muros. Un ejemplo, bueno, el edificio más esbelto del mundo está hecho con un sistema de muros que no son muros de dimensiones imposibles, no, son dimensiones convencionales, con concretos de alta resistencia, eso sí, pensados desde el comienzo para poder solucionar un problema de esbeltez excesiva. ¿Bien? Tenemos otra por acá, también muy conocida, el efecto de columna corta. Algunos autores la definen como una regularidad de tipo intencional y yo estoy muy de acuerdo con esa definición porque lo que ocurre acá es que ustedes van a ver los modelos estructurales. Ya les voy a mostrar unas imágenes donde nosotros por lo general pensamos con estos elementos, estas columnas, estas vigas, lo que llaman los elementos tipo frame. ¿Okay? Nosotros pensamos nuestra estructura de tipo como un diagrama unifilar, como un diagrama de barras. Resulta que cuando se construye la edificación, incorporando el aspecto arquitectónico normal y lógico que puede tener, por ejemplo, un colegio, esta es una solución muy típica de colegio o de salones de recreación, de fiesta, lo que sea, donde tenemos estas ventanas acá en la parte superior, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que el ingeniero estructural pensó que este pilar se iba a comportar de esta manera, con este diagrama que está acá. Cuando metemos acá una restricción con una rigidez importante como es la pared, lo que ocurre es que estas fuerzas que se estaban distribuyendo a lo largo de toda esta altura se concentran en esta zona que es la zona libre. Entonces ese tramo que es mucho más corto que el resto de la columna, uno lo llama el efecto de columna corta o de pilar corto. Cuando todas esas fuerzas ahora se concentran en esta zona que está acá, es como que hubiese un incremento importantísimo de las cargas acá y esto genera este daño que, fíjense, esto se ha evidenciado en muchísimos países del mundo durante muchos años. Y es un problema que hasta hace poco se sigue viendo en edificaciones porque es que este tipo de soluciones era bastante clásica. Ojo, todavía en la actualidad en muchos proyectos se piensan en cosas como esta y a veces se olvida lo del problema de la columna corta. Y es lógico porque realmente es como que cuando lo estamos concibiendo nos cuesta pensar que esto puede ocurrir. Realmente ocurre, realmente es impresionante. Soluciones que se ha planteado para estas cosas, mira, hay muchas. Una es, bueno, separar la pared del pilar. ¿Okay? Se hace una especie de junta, se hace un sello, etcétera, y se separa. En otros casos, la pared va por fuera.
la pared va por fuera y simplemente tiene un sistema de sujeción también para que no se caiga la pared a la hora de un evento sísmico y también ocasione daño como el de la fachada que vimos, pero se puede solucionar. Hay otra donde la pared es un material más débil y simplemente cuando viene la acción sísmica, en vez de concentrarse la fuerza acá en el pilar, se rompe la pared y es algo que se puede reparar fácilmente, pero además garantiza la estabilidad estructural. ¿Okay? Hay muchas soluciones, pero ha sido todo un problema. Y una pregunta interesante, y al final les voy a mostrar algo de los software que actualmente utilizamos para este tipo de proyectos. La pregunta interesante es, bueno, pero yo siendo arquitecto, yo digo, pero ya va, ¿y por qué es que ustedes no incorporan la pared en el proyecto? Esto es algo que hacemos desde hace muy, pero muy poco tiempo. Y les digo, no en todos los proyectos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ha costado un montón de años entender cómo se comporta desde el punto de vista de material la pared. La pared es un material muy difícil de categorizar, es muy difícil de clasificar en un comportamiento de tensión, de fuerzas, de deformaciones. Es súper complicado porque además depende de una cantidad de materiales constructivos que tienen un control de calidad que muchas veces pasa debajo de la mesa, la calidad del bloque que se utiliza, del ladrillo, la calidad del mortero de cemento que se utiliza, la forma en la que se construye también viene a ser muy precaria. Entonces, es algo que desde hace pocos años tiene estudio en muchos laboratorios a nivel mundial, en muchas universidades han hecho ensayos para poder clasificar mejor este material y ahora en los software sí podemos incorporar el efecto de la pared en las edificaciones. Pero créanme que no lo hacen todos los ingenieros, ojo, y me incluyo, yo no soy de los que voy a montar cada proyecto y voy a modelar toda la pared en el edificio, no es algo que hago tradicionalmente. Realmente lo que buscamos es pensar en estos problemas que ya conocemos y buscar soluciones para evitar que se produzca el fenómeno, más que tener un modelo con todas las paredes de la arquitectura. Es interesante porque son temas de discusión actualmente, sobre todo las nuevas generaciones que entran al mundo de diseño, me preguntan, me dicen, pero bueno, tengo que modelar toda la estructura con las paredes, las puertas, las ventanas y todo, ¿no? Y bueno, hay veces que me río porque le digo, no, mira, vamos a diseñar la estructura, porque claro, actualmente los software tienen mucha potencia para concebir modelos muy potentes, pero hay que entender la estructura primero y luego podemos ir incorporando otras cosas para analizar el comportamiento mucho mejor y evidenciar otras cosas, etcétera. Pero además hay otro aspecto importante, sí, estamos en la era del software, en la era de la tecnología, todo eso está excelente, pero ya va, el proyecto hay que entregarlo rápido. ¿Okay? ¿Cuántos de ustedes les dan 6 meses para entregar un proyecto? Estoy seguro que ninguno les dan 6 meses para entregar un proyecto. ¿Okay? Yo no sé quién fue que le dijo al cliente que el proyecto tenía que estar listo en 15 días, un mes, no importa el tamaño, la altura, la cantidad de niveles, el número de sótanos, no importa, el proyecto debería estar listo en un mes. Eso yo no sé dónde se lo aprendieron, pero el cliente sea de cualquier área, comercial, residencial, industrial, ese proyecto debería estar listo en un mes. Y si logras mantenerte firme allí, tal vez mes y medio. ¿Okay? Entonces, realmente, sí, uno puede analizar muchos comportamientos con mucho software, mucha herramienta, pero el tiempo corre, a menos que sea para fines de investigación, pero ya eso se escapa del alcance de lo que estamos conversando acá. ¿Está bien? Este otro problema tiene que ver con gran excentricidad y riesgo torsional elevado. Este es una de tipo horizontal. Fíjense que dejé acotado acá vertical, este es horizontal, no se me confundan. Fíjense, por ejemplo, esta estructura que está acá, este es un auditorium. Fíjense dónde está el pilar y observen el voladizo, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Este es un edificio bien famoso también en Barcelona. Fíjense, muchas imágenes de Barcelona también porque vivo acá, pero es que hay mucha arquitectura potente acá, obviamente, porque no hay restricción desde el punto de vista sísmico y logras ver cosas bien, bien impresionantes. Pero ¿qué es lo que vamos a entender acá? Bueno, que si yo tengo una masa o una carga que está desplazado del centro de masas de mi planta, de la planta de mi edificio, allí cuando yo empuje lateralmente, eso no va a trasladarse, sino que va como a rotar, va como a producir una torsión. Si ustedes están de pie, están apoyados sobre los dos pies de forma recta y alguien los empuja, ustedes caen hacia atrás. Si lo empujan desde el lado de atrás, caen hacia adelante y listo. Pero si ustedes están apoyados sobre el pie izquierdo, por ejemplo, con mucha fuerza y lo intentan empujar, ustedes se mantienen sobre el pie izquierdo, pero ustedes buscan como rotar, ustedes buscan dar como una especie de giro. Eso mismo le ocurre al edificio. Si el empujón que le dan es muy fuerte, bueno, de igual forma pueden caerse.
Si la acción horizontal que llega al edificio que tiene ese problema es muy fuerte, entonces ese problema de torsión puede ocasionar daños importantes en la estructura. Y es una de las irregularidades que de igual forma la normativa castiga con mucha fuerza. Este edificio, por ejemplo, fue un proyecto de hace como unos 15 años aproximadamente. Vean la arquitectura, bien interesante, muy potente. Y lo que me ocurrió en el modelado de este proyecto es que cuando terminamos el análisis y todo esto, que obtuvimos el comportamiento esperado, bueno, esta estructura lo que hacía era rotar. Esto lo que hacía era rotar y rotar y rotar. Claro, obviamente es una estructura muy susceptible al fenómeno de torsión, a la curvatura. Y realmente nosotros no nos gustan las rotaciones, no nos gustan las torsiones. Yo siempre explico que los ingenieros mecánicos les va muy bien con la torsión, con el torque, con los giros, etcétera, porque están acostumbrados a trabajar con máquinas y cosas que se mueven. Nosotros no. Nosotros queremos que las cosas se desplacen, se trasladen, se muevan, pero no nos gustan que existan torsión y que existan giros ni rotaciones allí. Entonces, este proyecto fue un proyecto que en su momento nos dio bastante dolores de cabeza porque ocurría lo que les decía, el arquitecto él hizo una propuesta, nosotros no estuvimos involucrados y cuando llegó la propuesta, bueno, se quería poner que si un pilar acá y así sucesivamente y este edificio tenía un montón de problemas de torsión. La solución era meter muros, no tenía que ser en todos los ejes, sino en algunos ejes específicos para poder dar la rigidez que se requería para poder contrarrestar este problema de torsión. Tal cual. Para ello, entonces, vamos a ver que en planta, ahora sí hablando de la irregularidad horizontal, vamos a ver entonces que existen configuraciones problemáticas con posibles soluciones. Digo posibles porque actualmente también hay mucho material nuevo, hay mucha técnica nueva y todo es revisable. En muchos proyectos que de repente salgan de lo convencional, siempre les recomiendo a la gente sentarse, googlear un rato, ver qué existe, qué ocurre. Yo era mucho de la cultura de ir a tomar fotos. ¿Okay? No sé si ustedes lo hacen también. Empezaba un proyecto nuevo y bueno, vamos a un centro comercial de 4 niveles con luces de 10 metros. Entonces yo trataba de buscar un centro comercial parecido para tomarle fotos, etcétera. Y con eso uno tener un poco de referencia para uno empezar a diseñar, ¿no? Entonces, bien importante para tener el estado del arte en el tipo de proyecto en el que te estás relacionando en el momento. Entonces, fíjense, configuraciones problemáticas, bueno, las cruces, las que tienen forma de H, en L, esto se usa en diferentes aplicaciones, en hospitales, por ejemplo, y esto ha traído problemas en muchísimos sitios porque resulta que es una solución arquitectónica excelente para centros educativos y centros de asistencia social. Y resulta que la norma sísmica castiga de manera súper importante a ese tipo de edificación. Entonces, allí hay que pensar en soluciones, incluso de edificaciones existentes que están en pleno proceso de rehabilitación. Esa es otra cosa interesante. Muchas de estas cosas no es solo para hacer proyectos nuevos, sino para rehabilitar estructuras existentes. Esto también es bien importante, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que posibles soluciones, bueno, separar en cuerpo, esta es una que a mí siempre me parece importante tener en cuenta, siempre que, vuelvo y repito, que la arquitectura lo permita, pero yo siempre vendo la opción de las ménsulas o los apoyos deslizantes para poder garantizar que el comportamiento de estos cuerpos, de estos salientes, sea diferente al de los núcleos centrales. En otros casos, si eso no se puede, la solución es rigidizar con pantallas en los laterales. Habría que ver si realmente puedes anular esta zona del edificio y tener accesos diferentes. Y alguien diría, bueno, pero es que estos son dibujitos, aquí no veo cosas, nada. No, pero es que no sé cuántos arquitectos tengo en la audiencia, pero realmente la propuesta arquitectónica comienza con formas, con geometrías, y a partir de la geometría que exige, que demanda el proyecto, comienza la solución. Se lo comento porque obviamente puede ser extraño ver la forma geométrica ahora, pero es que hay que verlo así, desde el punto de vista geométrico, para que ya desde el comienzo quede concebido en la arquitectura. Esta es una solución, también funciona muy bien porque esto resuelve el problema de la torsión esa que les contaba del edificio curvo. Esta lo soluciona fuertemente, pero bueno, lo que hay que ver si realmente anular estos salientes fue una solución. ¿Qué va a ocurrir también? Que de repente, con la mejor intención del mundo, la propuesta arquitectónica nos dice, mira, listo, la solución es rigidizar acá, pero este no lo rigidices. Error. Esa es peor, esa es gravísima. Porque lo que va a ocurrir es que ahora te quedó toda esta zona rígida y esto es equivalente al pie izquierdo que les contaba hace un momento. El pie izquierdo en el que estás apoyado, cuando venga la carga lateral, ahora esto se va a mover de forma muy suelta respecto al resto del edificio.
Una de las cosas interesantes en este programa de formación y en la experiencia que tengo enseñando esta área es aprender a visualizar las edificaciones no solo ante la carga vertical, sino la lateral. Entender que ante un efecto sísmico, ante una carga de viento, va a haber una respuesta lateral y ya no vemos el edificio como una estructura imponente que mide 50, 60, 70 metros, sino una edificación que alguna fuerza externa como esta los va a empujar lateralmente. Ya a partir de allí, bueno, incluso está el tema de rigidizar los núcleos también. Esto incluso también puede hacerse en las esquinas. Eso ayuda a controlar muy bien la torsión también. Y bueno, va a depender de la libertad de espacio que tengamos en el sitio. Fíjense, bueno, varias configuraciones, pero el objetivo es exactamente igual. Vamos a ver este caso. Tiene que ver con lo que explicábamos antes. Y este es un proyecto interesante porque esto tiene de longitud total, de extremo a extremo, tiene algo así como unos 120 metros de longitud. Entonces, cuando trabajen con el ingeniero estructural de la vieja guardia, que fue con el que yo prácticamente me formé, con ese profesional que seguía mucha recomendación, mucha tradición de diseño constructivo y que eran excelentes para visualizar soluciones sin necesidad de tocar un software. Cuando ustedes hablen con esa persona, inmediatamente les va a decir que una estructura de 100 metros hay que dividirla en dos. Eso se los va a decir de inmediato. Bueno, yo les digo que sí, es así, es muy probable que haya que dividirlo porque si nosotros tenemos una estructura muy larga, ¿qué hay que pensar? Bueno, seguimos pensando en el terremoto, recuérdense, en el enfoque sismo resistente. Si tenemos más incidencia de acción sísmica en este extremo que en esta estructura no se va a trasladar. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que ya hemos dicho, va a tener como una especie de pivoteo, va a tener como una especie de torsión. De igual forma, si ocurre acá, o si la intensidad de este lado es más alta que esta, vamos a tener el mismo problema. Solución, si yo lo separo en cuerpos, entonces este cuerpo se mueve independiente. Esta es una excelente solución. Van a conseguir recomendaciones en la práctica. La vieja guardia trabaja mucho con los 50 metros. Para el caso, por ejemplo, de las estructuras de hormigón, entre 40 y 50 metros. Y para el caso de las estructuras de acero, entre 50 y 60 metros. Eran como unos números de referencia, como unos datos de calle con los que uno literalmente empezaba el proyecto. ¿Qué ocurre? Actualmente tenemos mucho software que nos permite modelar esto antes y ver realmente el problema. Si el ingeniero estructural maneja esta herramienta, que probablemente lo haga y ya utilice tecnología como la que tenemos actualmente y que les voy a mostrar al final de la presentación, realmente ese profesional tendrá la capacidad de modelar un edificio con toda la longitud y evidenciar realmente el problema de torsión. ¿Por qué se los digo? Bueno, porque en este caso era necesario dividirlo, a que había mucha irregularidad en esta edificación, era sumamente irregular. Adicionalmente, se tenían que conectar ambas alas, ambas áreas del edificio. Para ello teníamos que tener esta especie de puentes de acceso que están acá. Ya ahora les muestro unos detalles. Entonces, lo que ocurre es que en esa solución, claro, no había que perder tiempo en eso. Eso ya tenía un montón de problemas de torsión que ya de antemano había que plantearlos en el concepto original. Pero hay casos donde puede haber dudas. Supongamos el caso, yo les digo, bueno, típicamente se recomienda entre 40 y 60 metros. Alguien me dice, es que mi edificio es 65. ¿Qué hago con 65? Entonces, la respuesta es, bueno, vamos a modelarlo completo con 65 y vamos a evidenciar cómo estamos con la irregularidad, vamos a chequear qué dice la norma, vamos a ver la respuesta y de repente, mira, no hay que dividir nada, de repente no hay que hacer doble columna, de repente no hay que hacer ménsula y llegamos a una solución. Ah, pero ese edificio, a medida que ustedes lo hacen más largo, entiendan que su respuesta, su masa, su peso es mayor y él responde de manera más importante. Entonces eso hace que probablemente cambie un poco la dimensión del pilar, la dimensión de las vigas, el edificio se haga un poco más robusto. Eso es importante entenderlo, ¿ok? El que yo tenga el mismo edificio con los mismos pórticos acá, si yo hago una estructura mucho más larga, lo que va a ocurrir es que cuando él responde completo como un todo, eso va a castigar el diseño de la edificación. Cuando se divide por cuerpos, logramos que cada cuerpo se maneje de manera independiente, las masas se reducen y el diseño estructural también puede ser más económico, a pesar de que pueden aparecer dobles columnas, ménsulas y todo esto. ¿Okay? Entonces, muchas veces con los software lo que hacemos es una comparación. Vamos a ver qué me da separándolo, vamos a ver qué me da el cuerpo completo. Ojo, cuando son estos valores que le digo dudosos, ¿no? Es de 70, es de 72, etcétera. Esta edificación tenía 120 metros de longitud, realmente aquí no había discusión, eso había que dividirlo. Y así se hizo. ¿eh?
Se planteó acá una división. Este sí, obligatoriamente debía tener la doble columna porque esta longitud estaba en el orden de los 10 metros, si no me equivoco, de longitud. Una edificación con fines educativos. Y bueno, realmente, bueno, los pilares además son dimensiones importantes, 80 centímetros de dimensión tubulares, y bueno, todas las luces son, esto es aproximadamente 14 metros, si más no recuerdo. Bueno, eran perfiles muy potentes. Y por acá, fíjense, hay uno de los tantos detalles, porque esto tenía varios puntos deslizantes, de las juntas deslizantes. Fíjense que era una especie de ensanchamiento del perfil en la unión con la columna, con el pilar. Fíjense acá el detalle de la estructura de acero, y realmente lo que se busca acá es que este perfil pudiese tener un deslizamiento, no solo ante acción sísmica, porque hemos hablado mucho de la parte sísmica, es que también todas estas estructuras se deforman por lo que llaman los efectos reológicos, todo lo que es el fenómeno de retracción y contracción que existe tanto en el hormigón, en su proceso de curado, como a lo largo de su vida por los cambios de temperatura, como de igual forma en otros materiales como el acero, la madera, etcétera, que de igual forma sufren efectos reológicos por cambios de temperatura. Entonces eso hace que la estructura esté constantemente alargándose, estirándose, etcétera. Los que viven en zonas donde tienen mucho calor de día, frío de noche, etcétera, lo viven en las puertas, cuando a veces la puerta les cuesta cerrar, y ciertas cosas que se van agrietando en las esquinas de las ventanas, etcétera. Bueno, todo eso es fenómenos reológicos. Y cuando la estructura tiene dimensiones tan importantes como esta, entonces hay que dejar que la estructura se desplace, porque si se lo impedimos, lo que aparece es una grieta. Entonces, esa es una forma de yo impedir que se generen esos mecanismos de agrietamiento, y obviamente tiene una función desde el punto de vista de respuesta sísmica, desde el punto de vista sismo resistente. Otro tema interesante tiene que ver con los diafragmas. Este tema es súper importante porque muchas veces el profesional que concibe el proyecto dice: pero, ¿cuál es el problema que tienes tú con el diafragma? Cuando se entiende con el ingeniero estructural, porque dice, es que yo quiero hacer esta grilla que está acá, este geogrid que tengo acá, o un material equivalente, o quiero trabajar con un material prefabricado, una losa preesforzada, o quiero simplemente apoyar las viguetas encima de la estructura. ¿Por qué tú dices que eso es flexible si yo lo veo que esto es bien fuerte, bien rígido, etcétera? Bueno, ¿por qué el concepto del diafragma se analiza para la respuesta ante cargas laterales? Resulta que cuando tenemos una estructura donde, ya vamos a llegar un poco a la definición, cuando tenemos una estructura donde este elemento, que podemos asimilarlo a un forjado, a una losa, corrijo, es más rígido, ese elemento rígido permite que esa transferencia de carga se haga más uniforme. ¿Ves? Observen cómo está acá. Recuérdense siempre, es entender cómo se transmite la carga, es no tener duda en la forma en la que la carga se va a transmitir. Entonces acá estamos seguros de que si esto tiene la rigidez suficiente, esa carga se transmite sin problema. Cuando esto se hace más delgado, más débil, como que más endeble, como más deformable, resulta que la transferencia de carga ya no es tan uniforme. Ya este elemento no permite que se transfiera la carga de manera armónica como ocurre acá, sino que hay como una concentración de tensión. Entonces, no se puede. No, sí se puede. Lo que ocurre es que hay un castigo. Y les informo, ¿a quiénes vamos a castigar? Vamos a castigar a los elementos de soporte. Entonces, cuando tenemos problemas de diafragma flexible y aplicamos la normativa, lo que va a ocurrir es que estos pilares, estas columnas, nos van a dar de dimensiones más importantes. ¿Okay? Entonces, eso es bien interesante, porque esto es un problema muy frecuente en la práctica. ¿Por qué? Porque el diafragma rígido prácticamente tiene una conexión hermética, por llamarla de alguna forma. En realidad, sí, estamos hablando de hormigón, es una conexión monolítica entre lo que es el forjado, la losa, y la viga o la columna o el muro en el que se esté apoyando, y esto permite una adecuada transferencia de fuerzas y de tensiones. Pero cuando hablo de un diafragma flexible, algo que está montado encima, que tiene una sujeción mínima, etcétera, y aplico una carga horizontal que viene por un efecto sísmico, realmente no hay cómo transferir las cargas de la misma manera como ocurre acá. Esto ocurre con esta solución, que se ve mucho en proyectos industriales, como este que está acá, donde típicamente este es el detalle que se consigue. Bueno, estos pilares, estas columnas de estos proyectos industriales tienden a tener dimensiones importantes, porque este diafragma que está acá realmente nos genera una gran resistencia, o mejor dicho, una gran rigidez lateral para un adecuado proceso de transferencia de carga. Además que en este tipo de edificios, por lo general, hay muchas aberturas. Y alguien pregunta, bueno, pero
Y entonces un forjado nervado en una estructura como esta no es rígido. Sí, ese sí es rígido. Este se comporta rígido. Un forjado de 42 centímetros, independientemente de que tenga las aberturas acá y que tenga una loseta de 7 centímetros, realmente esto tiene la rigidez suficiente para transferir carga. Obviamente, con mucha más razón, un forjado macizo. Este caso que tenemos acá, que en algunos sitios lo llaman los aceros, en otros le llaman steel deck, metal deck, como quieran. También hay mucho tema de marca allí. Realmente ya cuando esto tiene espesores de 12 centímetros, independientemente que el espesor efectivo para 12 centímetros sea algo así como unos 8 o 9 centímetros más o menos, ya eso comienza a tener la rigidez suficiente. Además, que tiene que estar adecuadamente conectado al elemento estructural. Entonces son conectores de corte que garantizan que haya un desplazamiento uniforme entre la losa y la viga como tal. Entonces eso hace que se comporte como un diafragma rígido. Cuando no hay esto, tampoco hay esto, no hay macizo, no hay unión rígida con los apoyos, eso se va a comportar como un diafragma flexible y el proyecto se castiga muchísimo a nivel de soporte. Vuelvo y repito, no es que no se puede, es que entendemos que falta rigidez en el diafragma y tengo que suministrársela al resto de los elementos estructurales. ¿Está bien? En esa misma línea de irregularidad horizontal vamos a tener lo correspondiente a las líneas resistentes. Esto también es una propuesta común, pensar en que, bueno, mira, yo necesito poner un pilar acá que no está alineado con el resto y bueno, cuando hacemos el planteamiento de vigas a veces salen cosas como esta. En algunos casos, incluso en planteamiento estructural, hay veces que alguien puede pensar en poner una viga acá diagonal, una viga diagonal, y bueno, uno empieza a inventar cosas, literalmente, para tratar de entender cómo se desplazaría esa carga lateral. ¿Okay? Y vuelvo a lo mismo. Lo que ocurre es que en este primer planteamiento no hay una claridad estructural. ¿Okay? Eso es lo que ocurre. Entonces alguien dice, bueno, una claridad estructural es esta, pero qué aburrido, ¿no? O sea, también hay que entender, o sea, obviamente no podemos pensar en proyectos arquitectónicos todas las estructuras cuadradas. Eso es imposible, porque si me voy al caso de pantalla y dice, bueno, aquí está todas estas, pero esta zona la necesito libre porque necesito acá unas fachadas espectaculares, etcétera, y necesito accesos acá. Bueno, está bien, pero es que lo tienes que hacer de esta manera, vuelvo a lo mismo, qué aburrido, obviamente, yo lo tengo perfectamente claro. Entonces el punto es, bueno, pero yo puedo conseguir esa claridad estructural en un proyecto irregular. Bueno, esta es una experiencia de un proyecto donde el arquitecto desde el comienzo, él ya tenía claro, pues tuvimos unas reuniones iniciales antes de iniciar todo el proceso de diseño, y él tenía claro en que planta tenía mucha irregularidad, incluso con elevación, había unas zonas abiertas, como se observa acá. Solución, bueno, mira, esta fachada al final tenía que ser de pared, entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no un muro? Un muro delgado, un muro de 10 centímetros, 12 centímetros, no recuerdo, que iba en esta zona. Perfecto, porque fíjense que él necesitaba poner estos pilares rotados acá, en esta dirección, y la rigidez que no me suministraba en esta dirección estos pilares, fíjense, la conseguimos a través de este muro y a través de estos muros. Fíjense que son bien erráticos. Entonces, claro, esto implicó un ensayo y error también varias veces. Ahí afortunadamente los software nos ayudan mucho, porque claro, lo que estamos buscando es que ese centro de rigidez que tiene que ver con la rigidez de los elementos no se me vaya tan lejos del centro de masa para que no tengamos el problema del pivoteo este lateral que les mencionaba, y por lo tanto se busca una solución de combinar pantallas, ¿okay? Fachadas de pantallas con muros en ciertas posiciones estratégicas para que realmente esté equilibrada la rigidez en cada sitio y que el planteamiento estructural siga siendo intocable y que realmente eso quede espectacular como debe ser. ¿Okay? Lamentablemente no tengo una foto actualizada del proyecto, pero esto quedó muy, muy bonito. Perdí unas imágenes y tenía una imagen de esta estructura y de verdad quedó espectacular. Porque realmente, bueno, se incorporó desde el comienzo todo lo que es el planteamiento estructural en la respuesta, en la propuesta arquitectónica. ¿Está bien? Bueno, en función de eso, ¿qué hace el ingeniero estructural? Bueno, si ya seguimos la ruta y vemos que el arquitecto incorporó estos conceptos estructurales en la primera fase, ya sea porque ya domina estos conceptos y lo logra hacer desde el comienzo, o ya sea porque en el primer boceto se reúne con el ingeniero estructural y logra llegar a fijar una propuesta, cualquiera que sea la vía, bueno, posteriormente, cuando el ingeniero estructural va a sentarse a trabajar, bueno, él utiliza un software, es lo que típicamente ocurre en la práctica, actualmente funciona de esa manera.
Acá les menciono algunos de los software que se utilizan para diseño y detallado de estructuras en Latinoamérica y en España, ¿ok? No quiero ser excluyente, hay un montón de herramientas en el mercado, pero un montón, incluso después de la pandemia han proliferado cosas nuevas, incluso variantes de las mismas casas de software que les voy a mostrar ahora. Realmente hay muchas opciones en la práctica, ¿ok? Con esto no quiero decir que estos sean los mejores ni nada, no, esto simplemente sé por experiencia que son muy utilizados en Latinoamérica y en España y se los menciono, sobre todo para el que está en el mundo de la arquitectura, bueno, visualice lo que más se utiliza en la práctica. Este que está acá es el software SIPE desarrollado en Alicante, en España. Es una herramienta que ya tiene más de 20 años en el mercado. Si no me equivoco, puede estar en los 30 años casi. Allí sí no estoy tan seguro, pero sé que está alrededor de esto. Es un software que ha venido evolucionando increíblemente, permite todo el diseño estructural, pero una de las cosas que más le gusta al usuario de SIPE es que genera el plano de detalle. ¿Okay? Ese plano de detalle, no se confundan, no está listo para yo imprimir el plano de detalle y entregué. No, obviamente el plano de detalle requiere ajustes, hay que revisar todo, en algunos casos ajustar los layers de las barras, hay que hacer ciertos ajustes menores para que pueda estar listo. Pero adicionalmente nos entrega las cantidades de obra. Uno de los mayores problemas que en su momento yo tuve con muchos proyectos tenía que ver con las cantidades de obra. Irónico, porque en muchos casos de repente sí, nos equivocábamos en una cantidad de obra, pero por estar eso incluido en el alcance de la oferta del proyecto, el cliente se molestaba si una cantidad tenía un error, una coma desplazada en unos kilos de acero o un cero de más o un cero de menos. Bueno, esto es catastrófico desde el punto de vista de costo, ¿no? De estimación de costos por cantidades. Sobre todo cuando el que procesa la data posteriormente no tiene la experiencia para darse cuenta que puede haber un error allí. Eso también ocurre. También hay unos tips interesantes que les voy a dar en el programa de formación cuando terminamos los diseños. Bueno, ¿cuánto acero debería tener un edificio? ¿Cuánto acero debería tener una fundación? ¿Cuánto acero debería tener una placa? Esos son números también de calles que es importante tener a la mano para que uno agarre un proyecto y realmente uno pueda decir, dame la cantidad de esto, dame la cantidad de esto, dame esto, y ya te digo si eso tiene sentido o no. O saber cuando el proyecto es costoso o cuando es más económico, y en función de eso también medir la eficiencia en el diseño estructural, tomando en cuenta también todos los cambios que han tenido las normas últimamente. Entonces, bueno, la herramienta SIPE, en este momento le hago enfoque al aspecto estructural, pero realmente es una herramienta que permite diseñar instalaciones, tiene la parte térmica, tiene un área de infraestructuras también, tiene los módulos que yo utilizo muchísimo para el área de muros, pantallas, para excavaciones, sótanos, etcétera. Tiene un área para una herramienta para estimaciones de presupuesto, el software Arquímedes, planificación. Actualmente tiene la integración con el área BIM también. Está muy bien, como les digo. Sobre todo Latinoamérica, por experiencia les comento, hace 10 años en Latinoamérica nadie conocía SIPE, ahora mismo en Latinoamérica todo el mundo conoce SIPE para diseño y desarrollo de proyectos. Este otro que está acá es la herramienta Midas Gen. Midas es una casa también muy potente que tiene aplicaciones para edificaciones, tiene para puentes también, se llama Midas Civil. Tiene otros que están dirigidos al área de diseño de estructuras por elemento finito. Y bueno, estas herramientas que están, este software que está acá, permite hacer análisis muy potentes desde el punto de vista de diseño estructural. Acá, realmente me preguntan mucho, ¿cuál es mejor? Es difícil siempre responder esa pregunta, ¿cuál es mejor? Porque realmente el SIPE está excelente para modelar el edificio, entregar el proyecto, entregar los planos, las cantidades de horas, funciona muy bien y realmente te resuelve un montón de problemas. Pero estas herramientas que vemos acá como Midagen y otras que les voy a mostrar son herramientas que nacieron como software de cálculo, como software de análisis para ir a otro tipo de problemas también. Estos software permiten incorporar análisis de interacción sobre estructuras desde el punto de vista dinámico, análisis no lineales donde podemos ver los mecanismos de colapso de la estructura a partir de la respuesta no lineal de la columna, de la viga, de la cimentación. O sea, puedes incorporar un montón de cosas que tienen que ver con análisis estructurales más avanzados.
Y no me refiero con esto que SIPE no lo sea, es que SIPE es un software hecho para proyectos. Lo que ocurre con estas herramientas es que muchas de estas incluso se usan para investigación. ¿Okay? Muchos de estos software, Midas, el que les voy a mostrar ahora mismo también, son software que incluso se han hecho tesis de maestría, tesis doctorales utilizando este tipo de herramientas para análisis de edificios. Y eso es interesante porque allí le comienzo a dar datos a los arquitectos. Cuando un ingeniero estructural te dice, no, no te preocupes, el proyecto va a estar listo pasado mañana, estoy trabajando con SIPE, bueno, es porque él va a modelar su cosa en SIPE, va a sacar los planos de detalle en SIPE, se va a sentar un rato a ajustar los planos de detalle y te va a entregar el proyecto rápido. Cuando de repente te dicen, no te preocupes, te lo entrego pasado mañana, hoy monto el modelo y está listo, y dice, pero ¿en qué estás trabajando? Estoy trabajando en MIDA, estoy trabajando en... Bueno, estos software no entregan el plano de detalle. Estos software tienen ahora unos módulos de detallado que han venido incorporando y han venido evolucionando muy bien, están muy bien. He tenido la oportunidad de ver ya algunas cosas, pero todavía no están como la aplicación principal de la herramienta. Entonces, en ese caso, de repente dice, sí, pero todavía te queda hacer el plano de detalle. Entonces, ese tipo de cosas también son datos bien interesantes a tener en cuenta cuando se entienden ambos profesionales. Este es súper conocido, el software SAP 2000 de la casa CSI. Creo que fue el primer software de cálculo que utilicé desde estudiante, si no me equivoco. La primera vez que toqué un software de cálculo, si no me equivoco, creo que fue este. Tiene muchísimos años en el mercado. Bueno, es una herramienta súper potente para hacer análisis. Compite frontalmente con Midasgen. Realmente son software que tienen la misma potencia de análisis, pueden desarrollar, tienen el mismo alcance, pueden trabajar con un montón de información desde el punto de vista sísmico, terremotos, etcétera, y tienen mucha aplicación sísmica. ¿Okay? También nacieron como software del área sísmica. ¿Okay? Son software nacidos en regiones con cultura sísmica para ingenieros estructurales que están enfocados en un proyecto sismo resistente. También es importante tenerlo en cuenta. Con el SAP 2000, típicamente yo desarrollo naves industriales, diseños de estructuras de acero, mezanina, bodegas, etcétera. El siguiente, LTAPS, que es familia también de SAP 2000, de la misma casa CSI, es un software que está muy enfocado al diseño de edificios. Si me toca diseñar un edificio, típicamente lo hago con ETAPS. ¿Okay? De por sí trabajo mucho con la dupla CSI-SIPE, es decir, trabajas primero con un software con el que te sientas cómodo, también porque tengo muchos años trabajando con ellos para diseño sismo resistente, y luego simplemente cuando vas a SIPE, entonces, bueno, ya te enfocas en resolver el tema de las cantidades, los detalles y todo esto. Ojo que también la casa CSI ha venido desarrollando unos módulos detallados bien importantes también. Todavía no han terminado de ser el principal producto de las herramientas en el mercado, pero ya también tienen unos módulos detallados bien interesantes. Yo creo que en poco tiempo todos van a estar en la misma línea, porque con la llegada de la era BIM y el proceso de integración entre diferentes herramientas y el manejo de los archivos IFC y todo esto, realmente lo que va a ocurrir es que, bueno, en poco tiempo todo va a estar allí alineado. ¿Okay? Este software es interesante, se los menciono porque tengo algo así como 3 años trabajando con él. Es un software basado totalmente en elementos finitos. Fíjense que los modelos anteriores, sobre todo este que está acá, en el ETAPS, y este que está acá, son lo que llamamos los elementos tipo frame o los diagramas unifolares, como le decimos tradicionalmente las barras, ¿okay? Las barritas. Cuando analizamos un edificio, una estructura con un software elemento finito, yo estoy segmentando cada componente estructural por trozos, ¿ok? De manera que tengo toda la respuesta completa del edificio por pedacitos, pedazo, pedazo, pedazo. Y tengo el comportamiento no global del elemento, sino que sé lo que ocurre acá abajo, acá un poco más arriba, y así sucesivamente hasta que llego hasta el final. Y esto lo puedo subdividir en cuantas divisiones yo quiera. Obviamente, a medida que hago mayores subdivisiones, la potencia de cálculo es mayor, el software se demora más en hacer el análisis, etcétera, pero esto se requiere para entender muy bien el comportamiento del software, de la estructura en ciertos puntos particulares, en ciertos nodos. Ojo, aclaro, ETAPS, SAP 2000, Midas y SIPE también tienen incorporado análisis estructural mediante elementos finitos. Están concebidos de igual forma como herramientas en elementos finitos. Lo que ocurre es que esta herramienta en particular, ella nace originalmente como una familia de otro software que se llama ANSYS, que lo utilizan mucho los ingenieros mecánicos
para modelos en elementos finitos y desarrollaron esta herramienta más aplicable a proyectos estructurales, a ingenieros civiles. Y está interesante porque he logrado modelar cosas acá bien interesantes en elementos finitos y que a la final también, bueno, utilizando otras herramientas puedes comparar la potencia que tiene el software en comparación con los otros también, sobre todo en el área de elementos finitos, ¿no? Es que está pensado para que tú, cualquier modelo que desarrolles, sea en elementos finitos. Esto también es importante. Rara vez, y es lo que uno típicamente ve en la práctica, rara vez por un proyecto que hay que entregar mañana, por la mañana, etcétera, nos vamos a complicar tanto con el modelo. No será lo tradicional. Lo tradicional será buscar el software con el que nos sentamos más cómodos, con el que tengamos mayor flexibilidad para poder entregar rápido. Pero cuando tenemos que hacer un análisis más profundo, más detallado, realmente esta herramienta funciona muy bien y se puede complementar con lo que hacemos con el resto de las otras herramientas que les mostraba. A nivel de detallado, también vuelvo y repito, hay muchísimas cosas, sobre todo en el área de acero está el IDE Statica Connection. Bueno, hay un montón de cosas, vuelvo y repito, son muchas herramientas, es imposible mencionarlas todas, pero el software Tecla realmente ha evolucionado también una barbaridad, pero este software ha sido precursor de lo que es el detallado de estructuras. Él nació como un software detallado de estructuras de acero, ya actualmente también tiene el área de concreto, de hormigón, para que se puede utilizar para edificaciones o incluso para puentes también. La potencia de este software es que su enfoque principal no es análisis, a pesar de que ahora incorporaron un módulo de análisis que no he tenido la oportunidad de revisar, pero sé que es una de las innovaciones de la herramienta. Realmente su objetivo principal es de detallado, ¿okay? Está enfocado en el detalle. Entonces ustedes pueden modelar la estructura en 3 dimensiones después que ya está diseñada, analizada, validada por los software en elementos finitos, como sea que lo hayan hecho. Y luego que tengan el modelo en 3D, ustedes pueden sacar todas las vistas, los detalles de las uniones, la cantidad de materiales, las especificaciones, toda la que quieran a partir de la herramienta, ¿ok? De manera entonces que está muy bueno también tenerlo en cuenta porque, bueno, un software que va muy bien y bueno, realmente lo van a ver en proyectos, sobre todo en proyectos de acero. Como le digo, la parte en concreto ya la tiene, pero la tienes hace pocos años, todavía no es de los más famosos para detallado en concreto, pero ya actualmente he visto cosas bien interesantes también en hormigón con el uso de Tecla y bueno, realmente es un software que resuelve un montón de problemas. Después que este modelo está de esta manera, ya tenemos literalmente una facilidad enorme para emitir planos, para emitir detalles, para aplicar cambios, etcétera. Funciona muy bien. ¿Está bien? Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario hasta el momento. Esto es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy, mientras formulan sus consultas, comentarios, etcétera. Déjenme que me muevo hacia nuestra página web para entonces presentarles ya formalmente el enlace web para nuestro próximo programa de formación orientado a la concepción estructural para diseños arquitectónicos, el curso especializado en estructuras para arquitectos. Espérenme que les indico acá el enlace, se los envío a todos allí. Y bueno, un programa que inicia el 15 de octubre, tiene una duración de 4 semanas, totalmente online. Y antes de irme a las competencias y al alcance, me voy a ir un poco al temario para acoplarme con lo que hemos estado conversando el día de hoy. Fíjense, en el primer módulo vamos a abordar lo que sería aspectos constructivos. Vamos a revisar el por qué trabajar concreto, acero, madera, o si ya se está utilizando esa tipología, entonces cuáles son las recomendaciones. Por ejemplo, cuando hablamos de estructuras mixtas, hay cierta configuración de estructuras mixtas que es favorable, pero hay otras que es desde el punto de vista constructivo se vuelve muy complejo. Y hay que tener en cuenta, si estamos en zona sísmica, en que la unión de diferentes materiales también debe garantizarse una cierto comportamiento monolítico y obviamente un cierto comportamiento sismo resistente que establecen los códigos que hace que el proyecto pueda salirse de costos. Entonces hay que tener muy claro el por qué utilizar una estructura mixta, cómo combinar los materiales y en ese proceso de combinación estar de acuerdo con lo que esperamos desde el punto de vista de diseño. Todo este contenido, todos estos contenidos lo vamos a hacer con proyectos. Es decir, yo no me voy a ir a un texto, a un libro,
para decir el diseño en concreto. El diseño en concreto consiste en tener el hormigón y entonces poner el acero. No, 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 yo no lo voy a hacer de esa manera. Este es un programa de formación totalmente profesionalizante. Es decir, yo voy a coger acá un montón de proyectos que tenemos desarrollados y sobre dichos proyectos voy a revisar cada uno de estos tópicos. Les voy a mostrar proyectos donde resolvimos sótanos y semisótanos, cómo lo hicimos, qué problemas tuvimos, y la idea también es que exista interacción en vista de que vamos a estar fíjense, si ven acá la logística, vamos a estar en sesiones en vivo. Vamos desde las 3 p.m. a las 7 p.m. Tenemos una jornada de 4 horas de sesiones en vivo. Obviamente haremos un receso. Entonces, ¿cuál es la idea? Que cada vez que se revise alguno de estos conceptos, avanzamos con la temática, yo les presento el proyecto, les hago la discusión de los conceptos de cada uno de estos tópicos y ustedes pueden traer a discusión también sus casos, sus experiencias para que entre todos podamos resolver esta temática. Fíjense el manejo de curvas y geometría. Entonces vamos a llegar así a la pregunta. ¿El problema es de capacidad técnica o de costo? Entonces, esto lo vamos a responder en el primer módulo. Luego, edificaciones de hormigón armado. Decimos predimensionado. Y esto es interesantísimo porque se los mencionaba en la presentación. Que ustedes tengan un proyecto arquitectónico donde la dimensión de la columna o del pilar haya que hacer un ajuste mínimo aún con acción sísmica. Eso es maravilloso. Entonces, fíjense, vamos a poder entender esta hoja de cálculo que les muestro acá, en donde fíjense, este es un edificio de oficinas, una configuración realista de un proyecto y les voy a explicar cómo funciona esta hoja para predimensionar el forjado o la losa, para luego hacer todo lo que sería la estimación de cargas de vigas y pilares o de vigas y columnas, para tener todos esos pesos ya establecidos. Luego vamos a tener toda la estimación de cargas y las cargas que convergen sobre pilares, losas, vigas, forjados, etcétera, para luego poder predimensionar. Y les voy a dar dos criterios. Un criterio de sismicidad leve, no ciertas recomendaciones de predimensionar que se usan en zonas como en España, por ejemplo, que el problema sísmico no es tan severo como en muchas otras regiones. Y vamos a comparar con un predimensionado de sismicidad elevado, un enfoque más latinoamericano o más hacia Nueva Zelanda o Japón, dependiendo de donde se encuentren, en cierta zona de los Estados Unidos, y vamos a poder comparar estos predimensionados. Entonces está interesante porque cuando me refiero acá de predimensionado es que lo podamos poner en práctica. Ya a partir de allí se derivarán otros conceptos como las longitudes de los voladizos, el cómo atender esas irregularidades que les mencionaba el día de hoy, cómo ubicar esos pilares o columnas, el problema de la rigidez, todo esto. Este tema, a mí me encanta el tema de las piscinas y los tanques de agua. En efecto, pueden ir arriba, no pueden ir arriba, eso lo vamos a discutir muchísimo. Les adelanto, hay solución, hay miles de soluciones, obviamente, porque alguien diría, bueno, pero yo he ido a un montón de hoteles donde la piscina está en la última planta y el hotel tiene 20 plantas. Sí, sí se puede, pero les voy a explicar qué es lo que hay que tener en cuenta ya desde el punto de vista de diseño, desde la concepción original del proyecto. Luego vamos a llegar al módulo de estructuras de acero típicas de naves industriales. Y fíjense, tipos de estructuras para naves industriales, cómo fijar la cubierta de techo. Las implicaciones de la cubierta de techo es interesantísimo a nivel de peso, a nivel de acción de viento. Ahora la acción de viento es un tema que estamos conversando mucho en estos días con todo lo que está ocurriendo en Centroamérica, en los Estados Unidos, etcétera. Entonces vamos a ver el papel de los cerramientos, toda esta configuración la vamos a analizar al detalle, ver cuando esa nave industrial pueda tener un puente grúa. ¿Quién diseña qué? ¿Qué le pedimos al fabricante? ¿Qué le pedimos al estructural? Luego los pisos industriales, de igual forma, los proyectos, siempre surge esa pregunta. ¿El estructural debe entregar el diseño del piso industrial? Y si lo entrega, ¿qué información debe suministrarnos? Y para entender todo el concepto del proyecto, involucrarnos con fabricación, montaje y control de calidad. Pero este módulo tiene además un adicional que es muy, muy bueno. Y es que, fíjense, vamos a poder revisar, yo les voy a facilitar una información que a mí me parece maravillosa, porque esta información fue una contratación de un cliente hace algunos años donde él quería tener diferentes soluciones para naves industriales, la tipología clásica a dos aguas, para luces que fuesen, fíjense, desde 15 metros hasta 35 metros de longitud.
Estas hojas son unas hojas de predimensionado en donde vamos a poder, según el tipo de techo, según las cargas típicas que establecen los códigos, tener literalmente la dimensión de la viga, la dimensión de las cartelas, la dimensión de las columnas, las correas, los arreostres e incluso la información de las planchas base para efectos de predimensionado. ¿Por qué? Porque predimensionar el acero a veces puede ser un poco quisquilloso, un poco fastidioso. Hay que hacer unos números un poco pesados, sí, hay unos requisitos de esbeltez para columna, unos requisitos de flexión para vigas, etcétera. Pero claro, imagínense que desde el punto de vista arquitectónico estamos planteando nuestro proyecto y decimos, bueno, no, es que la nave industrial que yo estoy trabajando tiene 30 metros de longitud y la columna es de 5 metros de altura. Bueno, aquí está. ¿Ok? Ese caso existe, está resuelto y se pueden fijar ya las dimensiones de forma inicial. Entonces, esa información me parece maravillosa para poder iniciar el proceso de diseño arquitectónico de esta configuración. Luego nos vamos a ir a los proyectos de edificios de acero. El área de edificios de acero, hay que tener en cuenta, sobre todo cuando está el aspecto sísmico, que hay una cantidad de requisitos requisitos sísmicos importantísimos que han venido incrementándose en los últimos 20 años. Les puedo decir que cuando yo empecé a diseñar estructuras hace ya 20 años, los requisitos de diseño sísmico de estructuras de acero, yo me atrevo a decir que era la tercera parte de lo que hacemos actualmente. ¿Okay? Y esto ha cambiado una barbaridad. Entonces nos vamos a involucrar un poco qué es lo que se nos pide, qué es lo que ha ocurrido para poder tener una referencia de cómo fijar esas dimensiones iniciales, cómo funcionan esos componentes y cómo resolver el problema de los arriostramientos desde el punto de vista sísmico de la mano o conjuntamente entre el arquitecto y el ingeniero estructural. Luego en el módulo 5 vamos a tratar el caso de las cimentaciones. Vamos a empezar por entender el estudio geotécnico, quitarnos el gran problema que tenemos de buscar el caso más económico, el precio más bajo, etcétera. Entender realmente cuál es el objetivo de un estudio geotécnico, por qué se contrata, por qué el estudio geotécnico realmente es tan importante para los proyectos, ¿ok? Si me indican, por favor, los asistentes, si me oyen correctamente. Tengo acá un comentario, no sé si es algo local o si es algo generalizado, por favor. Por acá me dice el sistema que todo está correcto, pero no sé si me confirma alguien, por favor, que me oye correctamente. Bien, perfecto. Ya por acá me confirman varios que no hay problema. Muy bien, excelente. Entonces, bueno, en la parte de cimentaciones vamos a dimensionar cimentaciones. Obviamente no nos vamos a ir al detalle máximo del trabajo del geotécnico, del estructural, no, pero vamos a dimensionarla, vamos a ponerle un tamaño, vamos incluso a ver en qué caso, mira, yo tendría que pasar de repente a un pilote, a un grupo de pilotes, etcétera. Y a la final vivimos en la era de la tecnología, en la era de la integración de la información. Entonces, bueno, vamos a ver cómo todo esto que hemos revisado hasta el momento lo resolvemos con filosofía BIM. ¿Qué herramientas hay en el mercado? ¿Cómo se integra esto a lo que hemos dado tanto en el seminario del día de hoy como el detalle que revisaremos en cada uno de estos tópicos? Y esto sería entonces el contenido que estaremos desarrollando en esas 4 semanas. Si hacemos clic acá en el contenido detallado, van a poder descargar el catálogo con todo el detalle de cada uno de los módulos. Por ejemplo, hay un módulo que es una clase magistral interesantísima. Vamos a ver si lo ubico por acá. Vamos a ver. Acá, fíjense, este tópico que está acá, manejo de aberturas en losas y forjados debido a pasos de ducto, instalaciones u otros requisitos arquitectónicos. Este es un tema importantísimo. Este tema va a estar a cargo de la profesora Giselle Bonucci, que nos acompaña en el programa en el área de integración de todo lo que es las instalaciones con el sistema estructural, y es una sesión que he tenido la oportunidad de ver y es una sesión que me parece interesantísima porque ella la creó originalmente para aplicación totalmente arquitectónica para una universidad en Quito, en Ecuador, y luego se hizo una ampliación de dicho contenido para este programa de formación y tiene una aplicación importantísima porque además ella transmite también la experiencia que ella ha tenido con este tipo de situaciones.
Todo lo que es el manejo del área BIM estará de la mano del profesor Elmer Muñoz, que también nos va a hablar un poco de esas nuevas tecnologías que se están utilizando, nuevas aplicaciones, nuevas herramientas. Y el profesor Álvaro Boyero estará con nosotros también en el módulo de cimentación. Y bueno, se puede decir que yo estaré en gran parte del contenido, sobre todo atendiendo el aspecto estructural en hormigón, en acero, en edificios de acero sismo resistente y participando también un poco en todo lo que es el área de concepción de cimentaciones, construcción y recomendaciones constructivas. ¿Okay? Si nos visualizamos el momento de culminar el programa, bueno, la idea es que ustedes puedan en sus proyectos seleccionar el tipo de estructura, tomar en consideración estos aspectos constructivos. Imagínense que al final ustedes van a poder saber cuando ustedes piden una columna o un pilar de hormigón con una viga de acero, cuál va a ser la implicación para el proyecto. Cuando ustedes tienen un sótano, cuál va a ser la implicación para el tipo de contención que se va a utilizar allí para yo poderme conectar a las columnas. ¿Será que tengo que utilizar un cantilever o será que puedo trabajar con una pantalla? Preguntas interesantes para el caso de los sótanos. Tener una noción de qué es lo que especifican estos códigos, estas normas de diseño. También para entender qué es lo que está haciendo el ingeniero estructural dependiendo del contexto del proyecto. Le voy a dar herramientas para que literalmente puedan revisar a detalle lo que plantea el ingeniero estructural. Muchos ingenieros estructural me oyen diciendo esto y dicen ¿qué vas a decir tú allí? Bueno, es que realmente sí, vamos a plantear ambos mundos, ¿ok? El requisito arquitectónico contra lo que típicamente se debería desarrollar desde el punto de vista estructural. Obviamente los estructurales tienen diferentes criterios, diferentes formas de atender el proyecto, diferentes formas de buscar soluciones a un problema determinado, pero la idea acá es transmitir mediante proyectos reales que se han desarrollado en los últimos 20 años en el área comercial, en el área de edificaciones, en el área residencial, en el área industrial, transmitirle el problema que hemos tenido y cómo hemos logrado la solución y cómo hemos planteado una alternativa tanto de diseño arquitectónico como diseño estructural para nuestro proyecto. Al final ustedes van a poder predimensionar miembros estructurales, plantear una dimensión inicial para las cimentaciones, entender qué es lo que va a ocurrir posteriormente con el software de cálculo y aprovechar entonces la filosofía BIM y además la integración con el resto de los profesionales para concebir su proyecto completo. Este programa está dirigido fundamentalmente para arquitectos o para empresas de construcción que no están involucrados en procesos de diseño, pero desean mejorar esa interacción entre profesionales, quieren familiarizarse más con la concepción estructural, o aquellos ingenieros civiles que de repente no están totalmente ligados de igual forma al área de diseño, sino que están más en la parte de inspección de obra, están más en la parte de gerencia de proyectos, están dedicados a otra área en particular y quieren ya acercarse un poco más a lo que ocurre dentro del proceso de concepción arquitectónica y diseño estructural. Como les digo, este programa se imparte totalmente mediante sesiones online. Tendremos entonces sesiones que van de 3 p.m. a 7 p.m. los días sábados. Se ha planteado ese día por consulta a los candidatos a participar en este programa, que nos indican que es un día mucho más cómodo para atender a la sesión. De todas formas, si por alguna razón no pudiesen atender, todas las sesiones quedan grabadas y quedan disponibles en el campus. Y dentro del campus va a estar, aparte de las grabaciones y el material, va a estar también material complementario. Hay muchas cosas que no dará tiempo de revisar en las sesiones. Por mucho que veamos 4 horas, fíjense todo lo que hemos conversado el día de hoy y yo puedo seguir hablando de esto. Ya ustedes se dieron cuenta. Realmente podemos hablar un montón de cosas. Ya si ustedes traen sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes, la idea es que las podamos discutir de igual manera. Entonces, en el aula virtual también va a existir información adicional, información complementaria a el contenido que van a poder descargar perfectamente. ¿Okay? Sin mayor inconveniente. Entonces, bueno, señores, no me queda más que invitarlos a participar a este programa de formación que hemos dictado ya durante ya aproximadamente 10, 11 años, aproximadamente a diferentes arquitectos de diferentes especialidades en el área comercial, en el área residencial, en el área industrial. Originalmente fue un programa que nació de manera presencial. Mucha de esa información la utilizo para dictar mis clases a ingenieros industriales, ingenieros mecánicos dentro de la Universidad Politécnica de Cataluña.
hay un curso en el que estos profesionales tienen que involucrarse con estas metodologías, con estos procesos, y trabajo mucho con este planteamiento, porque obviamente no son personas que están totalmente ligadas al área estructural, pero que necesitan dominar esto para su carrera profesional y en el área ya de construcción. Entonces, mucha de esa información proviene de ese contenido que imparto actualmente dentro de la universidad y está muy mezclado con la experiencia que hemos tenido, como les digo, en muchos proyectos. Algunos se los mostré el día de hoy en la presentación. Y bueno, de verdad que son muchos, pero muchos proyectos los que vamos a revisar a lo largo de este programa. Como les digo, vamos a ver edificios residenciales, vamos a ver viviendas, vamos a ver centros comerciales, vamos a ver naves industriales, vamos a ver, bueno, un montón de configuraciones para que podamos hacer discusiones abiertas de todos estos tópicos. ¿Okay? No sé si alguno tiene alguna consulta, algún comentario, algo que deseen destacar, mientras aclaro por acá mi garganta. Les dejo por acá algunos minutos para el que desee formular alguna inquietud, alguna consulta en particular. Bueno, muy bien, por acá tengo algunos comentarios, tengo saludos por acá desde Guatemala, nos saludan desde Chile también, saludo por acá el amigo Ignacio, gracias Ignacio por tus comentarios, nos saludan desde Colombia también, desde Venezuela, nos saludan desde México, desde Ecuador. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos los participantes, gracias a todos los asistentes. Marco consulta por acá la información del programa. No te preocupes, Marco, que el equipo encargado de la coordinación del webinar se pondrá en contacto contigo para hacerte llegar la información relacionada con el programa de formación. No hay ningún problema. Nos saluda por acá también Juan de Dios. Un saludo. Juan, muchas gracias por tus comentarios. De verdad que muy contento de que el seminario haya sido de interés, que haya sido de provecho a todos los asistentes. De verdad que sí, gracias a todos por sus buenas palabras, por sus buenos comentarios, por la excelente retroalimentación. Y bueno, manténgase conectados a nuestras redes sociales, a nuestras vías de comunicación, porque seguiremos impartiendo estos seminarios en lo que queda de año. Todavía tenemos bastantes cosas que conversar en el área estructural, en el área de cimentaciones, en el área de estructuras de acero, en el área sísmica, etcétera. Manténganse siempre en sintonía que seguiremos conversando de estas cosas. Y aquellas personas que estén interesados en este programa de formación, bueno, recuerden que iniciamos el 15 de octubre. Tienen allí en el panel de preguntas el enlace para que puedan llegar a la web. Y recuerden que si revisan todo acá, al hacer clic en el contenido detallado, van a poder descargar el catálogo con todo el detalle que les indicaba y también van a conseguir un poco más de información relacionada con los instructores. Muy bien, señores, muchísimas gracias a todos, que estén todos muy bien, un fuerte abrazo, muchísima salud, que es lo más importante, y seguimos en contacto. Hasta luego.